Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Ya saben, hoy es un día especial, es un día importante porque Dios nos ha regalado el don de la vida. Por eso tenemos que tener esa gratitud, esa condición, esa actitud de ser agradecidos. Ahí les va la palabra de Dios. Escúchenla, por favor. Escúchenla. Vamos a leer hoy, pero vamos a continuar con Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 6. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, este ya lo leímos la semana pasada. Vamos a leerlo, perdón, es del 6 al 7, versículo del 6 al 7. Dice así lo siguiente: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, entonces tenemos que, por lo cual es una conclusión. ¿De qué está hablando acá? De lo que estuvimos tratando de leer ahorita. El versículo 5 dice que nosotros somos piedras vivas y somos construidos para una casa espiritual para Dios, y también nos hizo sacerdotes santos para sacrificios espirituales, racionales. Bueno, ahora entonces, por lo tanto, si nosotros somos hechos piedras vivas y sacerdocio santo, entonces nos dice, por lo tanto, también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Dice, bueno, aquí dice que para nosotros, los que creemos, Él es precioso. Para los que creemos, dice que Él es precioso. Pero para los que no creen, aunque no lo crean, esta piedra es la cabeza del ángulo. Los desecharon. Dice, la piedra dice que los edificadores desecharon. ¿Qué habla eso? Habla de que las iglesias, muchas iglesias en el mundo entero, han formado sus comunidades, ¿verdad? Iglesias externas, iglesias físicas y visibles. No habla, porque Cristo nada más tiene una sola iglesia, no tiene iglesias, tiene una sola iglesia, y la naturaleza de esa iglesia es espiritual, es invisible, no es visible. Y pueden haber nacido de nuevo en distintas congregaciones, pero son muy poquitos los nacidos de nuevo en las congregaciones, puesto que debe de haber también sana doctrina. Si la palabra de Dios no es el enfoque principal, si la palabra de Dios no es la parte predominante de un culto, es la que debe de ocupar mayor tiempo, entonces, simple y sencillamente, si no está hablando Cristo, pues no hay poder. Y también depende, si las personas que están encargadas de la congregación no son nacidas de nuevo, Dios nunca los va a respaldar, no va a venir palabra de Dios hacia ellos, ¿verdad? Entonces esto es muy complicado, ¿verdad? Entonces es importante de que la gente entienda que
todo lo que los edificadores han desechado ha sido la cabeza del ángulo. Por eso esta es una profecía de que él iba a poner en el mundo, ¿verdad? Una piedra, un cimiento, una piedra principal de ángulo, escogida y preciosa. Esto es de ángulo, significa que porque las partes angulares de una construcción son las partes que le dan la resistencia a la estructura. Los ángulos. Una construcción plana de muchos metros tiene que ser muy reforzada porque se puede caer fácilmente, pero una construcción que tiene ángulo difícilmente se puede caer desde el punto de vista constructivo, ¿verdad? Y arquitectónico. Entonces aquí estamos viendo que él se ha preocupado tanto por nosotros, no solamente por el hecho de que nos da el don de la vida, cada día tenemos el don de la vida, no solamente el hecho de que cada día Él nos protege para que lleguemos vivos a enfrentarnos con esa piedra viva que Él puso, ¿sí? Entonces, es importante que a pesar de todo esto, Él vino y nos dio su vida por nosotros. Así que, pues para nosotros es preciosa. Ángulo, escogida y preciosa para nosotros, para Dios es preciosa y para el creyente nacido de nuevo. Porque si la piedra es preciosa, también la escritura es preciosa, porque la piedra y la escritura son los mismos, ¿verdad? Por eso dice que el que oye su palabra y hace es como aquel que construye su casa sobre la piedra, sobre la roca. Entonces la palabra es el enlace, ese es el eslabón que abre el portal para poder establecerlo sobre la roca. Es importante, mis amigos, los que no han experimentado este nuevo nacimiento, los que no tienen el fruto de la necesidad de la palabra. Yo, como les he dicho, si no necesitan la palabra, si no la buscan, si no hay algo en su interior que los empuje a buscar la palabra, no han nacido de nuevo. Por favor, prepárense para que reciban al Espíritu Santo y reciban el nuevo nacimiento. Los que ya tienen esa necesidad de buscar la palabra de Dios, felicidades, porque ya han nacido de nuevo. Este es uno de los principales frutos básicos para poder saber si ya nacimos de nuevo. Entonces aquí tenemos que la principal piedra del ángulo dice, y el que en él creyere, cualquier persona que crea en Jesús, nunca va a ser avergonzado, porque va a venir un tiempo de humillación y de vergüenza. ¿Cuándo va a venir ese tiempo? En el momento en que estemos frente a Él. Porque fíjate cuánta gente, millones de gente creen que están en paz con Dios y no están en paz, están en guerra. Porque con su boca lo alaban, pero con sus hechos lo niegan. Su corazón está lejos de ellos, no tienen una relación permanente con Dios. La gente dice que la relación con Dios es la oración. Sí, es parte. La gente puede orar y puede hablar con Dios lo que quiera, pero eso no significa que Dios esté aceptando una relación. La relación tiene que ser bidireccional, o sea que una amistad se hace de dos personas que interactúan, que platican. Entonces, ¿Dios cómo va a platicar contigo? Tú vas a hablar con Dios, Él te oye, pero tú no le das la oportunidad a Dios de que te hable. Entonces, ahí no hay una relación. Ahí hay una relación. La gente cree y siente y enseña que es la oración lo que le va a llevar a una relación con Cristo, y no es cierto. No es cierto. ¿Cuándo has visto que en una relación de amigos uno nada más el que hable y el otro escuche? Eso no es relación, ¿verdad? Ese es tu paño de lágrimas, ¿verdad? Ese es tu almohada donde vas a llorar, pero eso no es una relación. Entonces la otra persona no es una persona, es un objeto en el cual tú vienes a descargar tus frustraciones. No se trata de esto. Aquí la relación es esta, de que tú hables y él te hable. En una amistad siempre hay eso. Y los verdaderos amigos son los que se corrigen, son los amigos que se dicen sus verdades, que entonces están apapachando todo el tiempo. La palabra es una entidad espiritual que te habla, te apapacha
no te apapacha, pero te dice y te llama la atención y te muestra lo negativo que hay dentro de ti, la negatividad que tienes dentro de ti, la mala actitud que también hay, la poca disposición que tienes para obedecer. Y eso es lo que hace. Por eso es que los constructores de iglesias desechan la palabra, desechan o aborrecen la palabra. La palabra aborrecer significa amar menos, porque desde que un culto lo llenas de actividades, como son alabanzas, como son comentarios, como son testimonios, como son todo lo que tú quieras, y a último le vas a dar 20 minutos a Dios para que hable, eso no es un culto. Porque si vamos al templo, vamos a escuchar a Dios. No sé cómo se ha desvirtuado y se ha corrompido tanto el verdadero propósito de estar en una congregación. Es llegar ahí y escuchar a Dios, que Dios te hable, que tú te sientes y se abran las escrituras y a través de ellas Dios le hable a tu corazón y te diga cuánto cambio necesitas. Pero si las cosas no son así, si nosotros vamos a un lugar donde nos dan lisonjas, donde nos hablan bonito, donde nos dicen que Dios es amor, sí es cierto, Dios es amor, pero también Dios es justicia y es justo. O sea que Dios no va a tomar por inocente al culpable, ¿me entiendes? Si tú eres culpable, serás culpable y Dios te va a condenar. Si tú eres inocente y Dios te va a recibir. Pero no digas, el hombre que pecare, ese hombre morirá. Claro, esto fue dicho en el tiempo de la ley, pero al final de cuentas, el hombre que pecare, cuando se habla de pecar, habla de una vida sin Dios. El hombre que viva una vida sin Dios es un hombre que está pecando, ¿verdad? Y tiene que morir. Entonces, tener una vida con Dios es lo que te va a ayudar a ti a ser una persona correcta. Mis hermanos, mis amigos, no se dejen engañar, porque todos los lugares donde vayan y no tengan como prioridad y como preponderante, ¿verdad? La palabra de Dios se tiene que enseñorear del tiempo, ¿verdad? Tiene que haber el tiempo completo. En la iglesia primitiva, cuando se juntaban diario, ellos abrían el seminario y era meditación de la palabra, 2, 3, 4 horas de pura palabra. Por eso es la diferencia que hay entre las iglesias de esta época y las iglesias de aquella época. Porque las iglesias de aquella época, que eran iglesias de Cristo, acreditadas, escritas, su historia narrada y plasmada en el canon, nos da como ejemplo para que veamos cómo se debe de llevar un culto, cómo se debe llevar. Es más, el término culto tampoco era algo que existía en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva se juntaban y se abría la palabra y se daba el seminario, ¿verdad? Si la palabra no está, por ejemplo, agarraban un libro. Si no tenían un libro, agarraban el Antiguo Testamento, que también es la palabra, y con el Antiguo Testamento podían validar el Nuevo Testamento, podían validar la información del Evangelio que estaban trayendo, que no conocía la gente, pero es a través de la Escritura. Todo el libro de los Hechos está lleno de recomendaciones y de comentarios del Antiguo Testamento, de citas del Antiguo Testamento. Y las cartas tienen citas del Antiguo Testamento en lo que las cartas se formaron. Así que siempre la Biblia ha sido la base de la formación del creyente. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué ha muerto la fe de esta época? ¿Por qué las iglesias están muertas, están agonizantes? Porque Cristo no está allá. Porque no hay palabra. Porque no hay palabra. Porque no hay... la gente no está escuchando la palabra. La palabra es un término último. Inclusive se han atrevido a interpretar el pasaje de Corintios que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, es cierto, tú vas a vivir por el Espíritu, la eternidad. Sí, Él te va a llevar a la eternidad, te va a llevar al Padre, pero la palabra es la que te va a dar la convicción, es la palabra la que te va a dar la convicción. Y como dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada, y toda te enseña, te redarguye y te corrige, toda.
toda, no podemos desechar nada. Es como dice acá, en Efesios, dice que nosotros como piedras vivas tenemos que ser sustentadas por el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya principal piedra es la piedra angular. Cristo es la piedra, luego sale Antiguo y Nuevo Testamento y luego se forma la iglesia. Es la única forma, no hay otra. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, piénsenlo, que Dios los bendiga.